Solucionario de química para Comipems. Bloque 1. Las características de los materiales. La es el estudio de las propiedades de los materiales y de los cambios que sufren los mismos. Hay que recordar que la física es el estudio de las propiedades también de los materiales, pero estos materiales no sufren ningún cambio. La mecánica solamente es cómo interactúan los materiales. La química, esta sí estudia las propiedades de los materiales y cómo cambian la estructura de ellos. Y la termodinámica estudia el movimiento del calor o de la energía. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, química. Pregunta 2. Lee el siguiente texto. Un químico determina que una sustancia desconocida está compuesta por átomos de hidrógeno, azufre, hierro y cobre. ¿A qué rama de la química pertenece el químico? La química orgánica estudia la química del carbono. En esta sustancia no hay carbono, por lo tanto esta queda descartada. La química analítica es la química en la cual se analizan sustancias, entonces podría ser o B o C. La diferencia entre cualitativo y cuantitativo es que cuando hablas de algo cuantitativo es porque le estás asignando números y unidades a estas propiedades, y cuando hablas de algo cualitativo simplemente estás diciendo en el ejemplo de la estatura que es alto o bajo. No se le asignan números, solamente algún adjetivo. En este caso de la estatura alto o bajo para cualitativo. Para cuantitativo se le asignan números. Cuantitativo porque puedes contar. Por ejemplo, en este caso mide 1,96, 1,70, 1,50. Y cualitativos solamente son como cualidades, alto o bajo. Pregunta 3. La época de la diatorquímica iniciada con Paracelso se considera importante para la química actual por sus aportes en... Inciso D, respuesta correcta. Explicaciones a los procesos fisiológicos y patológicos del cuerpo humano, cura de enfermedades y cimentación de la industria farmacéutica. Pregunta 4. Los cambios químicos donde se forman nuevas sustancias que tienen diferentes propiedades y composición con respecto al material original se les conoce con el nombre de reacción química. El ejemplo de un fósforo en el cual el material original era madera y la cabeza del fósforo sólido. En cuanto se produce la reacción química de combustión, se produce una energía térmica, que es el fuego, y los productos de la reacción es este gas, que es dióxido de carbono y agua. Por lo tanto es muy diferente en cuanto a propiedad y composición este gas, que es dióxido de carbono y agua, a la madera y la cabeza del fósforo que era en el material original. Inciso B, reacción química. Pregunta 5. ¿Qué tipo de fenómeno se presenta cuando un metal se pone en contacto con un ácido? La respuesta correcta es un fenómeno químico. Aquí tenemos un metal, cobre, que está en contacto con ácido nítrico. Cuando están en contacto se produce esto azul, esa sustancia azul que es nitrato de cobre, y este gas que es algún óxido de nitrógeno. Por lo tanto las propiedades y composición cambia, era cobre sólido y ácido nítrico, para dar nitrato de cobre y óxido nitroso. Respuesta A, fenómeno químico. Pregunta 6. Relaciona las siguientes propiedades de la materia con su definición. A. Propiedad de un metal para extenderse en láminas.
Esta propiedad se le llama maleabilidad. Como dije, es la propiedad de los metales o de los materiales de que se puedan crear láminas, como aquí. B. Propiedad de un metal de fabricar hilos, tubos o alambres. Se le llama ductilidad, como el cobre, que puede producir alambre de cobre, cable de cobre o tubos de cobre. Se le llama ductilidad. C. Espacio que ocupa un cuerpo, es un volumen. D. Relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Sabemos que eso es la densidad. Masa entre volumen o la masa que ocupa una unidad de volumen. Y E. Acción de la fuerza de gravedad sobre los cuerpos. Esto es el peso. Sabemos que el peso es la fuerza que es igual a la masa por la gravedad o la aceleración de gravedad en la Tierra. Respuesta correcta, inciso D. Pregunta 7. Relaciona las columnas del tipo de propiedades con sus ejemplos. Reactividad con el agua. Si toca el agua, se puede producir una reacción. De ahí viene el término reactividad. Por lo tanto, esto es una propiedad química. Punto de ebullición es cuando pasas de estado líquido a estado gaseoso. Sin embargo, la composición no cambia. Entonces es una propiedad física. Puntos de fusión, cuando pasas de estado sólido a estado líquido, también es una propiedad física ya que no cambias la composición del material inicial. Combustión es una propiedad química, como ya habíamos mencionado con el fósforo o con la gasolina o con cualquier otro combustible. Tienes el combustible, tienes oxígeno, se produce una reacción de combustión para dar dióxido de carbono y agua, por lo tanto la composición es diferente a la inicial, entonces es una reacción, una propiedad química. La respuesta correcta es el inciso D. Pregunta 8. Los cuerpos presentan diferentes propiedades para poder distinguirse unos de otros. De acuerdo con lo anterior, relaciona ambas columnas y elige la respuesta. Habíamos dicho que maleabilidad es la capacidad de formar láminas u hojas. Una hoja es una lámina. Por lo tanto, A es con las hojas de oro. Fragilidad es la capacidad que tiene un cuerpo de romperse fácilmente ante un impacto, como en esta imagen. La tenacidad es lo contrario a la fragilidad. Cuando un material es tenaz, resiste varios golpes o varios impactos. Por lo tanto, fragilidad tendría que ver con vidrio. El vidrio se rompe fácilmente ante un impacto. La tenacidad iría con el martillo, ya que el martillo siempre se ha sometido a impactos y tiene que ser muy tenaz. De dureza, sabemos que el diamante es el material más duro sobre la Tierra. La dureza tiene que ver con la resistencia que pone un cuerpo ante una penetración. Y ductilidad, ya habíamos mencionado que es la capacidad de un material de crear hilos o de que se formen en hilos. Por tanto, sería con el alambre de cobre. Respuesta correcta, inciso A. Pregunta 9. ¿Qué está relacionado con el calor? Es la energía térmica. Relacionado con altura, sabemos que es la energía potencial. Es una energía de vibración, como una cuerda de guitarra. Cuando tú golpeas una cuerda de guitarra, vibra y se produce una energía sonora. Se produce al romper núcleos de átomos. Cuando tú rompes un núcleo de un átomo, se libera una energía nuclear. Se presentan los imanes. Sabemos que los imanes tienen polos magnéticos, entonces es energía magnética.
relacionada con la velocidad es la energía cinética. Cine es de que se mueve algo. Relacionada con las reacciones exotérmica y o endotérmica es la energía química. Cuando tú tienes una reacción química, se produce una reacción exotérmica o endotérmica. Exotérmica es que libera calor, exo, hacia afuera, y endo, hacia adentro. Entonces, endotérmica es que necesita energía o calor. También llamada para la de los seres vivos, es la energía metabólica. Suma de energía potencial y energía cinética es la energía mecánica. Y también llamada energía radiante es la energía electromagnética. Pregunta 10. En una pila transformamos la energía, respuesta correcta, la energía química en energía eléctrica. Dentro de la pila se producen reacciones químicas, las cuales hacen que circulen electrones para que se transformen en energía eléctrica y puedan prender algunos dispositivos electrónicos. Pregunta 11. Es la energía emitida por el Sol en forma de ondas electromagnéticas. Es la energía solar. Si es por el Sol, pues es energía solar. B. Los combustibles como la madera, el carbón y el petróleo son claros ejemplos del almacenamiento de esta energía. Como son combustibles, se tiene que producir una reacción química para que se aproveche esta energía. Entonces es energía química. Es la energía que permite los cambios de estado de la materia, es la energía calorífica. Se necesita calor para poder cambiarse los estados de agregación. Es la energía que una máquina de vapor utiliza en su motor de combustión externa para poder moverse. Es la energía hidráulica. Se calienta agua, se produce vapor. El vapor empuja un pistón y hace que la máquina se mueva. Y es la energía evidente cuando los volcanes expulsan lava caliente en explosiones violentas o cuando un geyser eructa periódicamente usando una columna de agua caliente y vapor en el aire, como en esta imagen. Esta es la energía geotérmica. Hay que recordar que geo siempre tiene que ver con la tierra y térmico con algo caliente o calor. El estado más abundante de la materia en el universo es, respuesta correcta, A, el plasma. El plasma es un estado de la materia en el cual es parecido a un estado gaseoso, pero en este las partículas están cargadas o ionizadas debido a las altas temperaturas en las que se encuentra. Un ejemplo del plasma son los rayos. Cuando llueve se producen rayos y debido a la alta temperatura que se produce se genera esta luz emitida en forma de plasma. También el fuego está en forma de plasma. Debido a la alta temperatura, las partículas del aire se ionizan y se forman en plasma. En el universo existen estas nebulosas que están en forma de gas ionizado o plasma. Son extremadamente grandes comparadas con la Tierra, en la cual se encuentran los otros tres estados. Por lo tanto, el estado más abundante de la materia en el universo es el plasma. Selecciona si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. Los sólidos al aumentar la temperatura se dilatan y al descender se contraen. Esto todos los hemos visto, la mayoría los hemos visto en las puertas cuando están en directo al sol, se hinchan o se dilatan
y hace que sea más difícil abrirse o cerrarse. Y en la noche, ya cuando la temperatura desciende, las puertas ya es más fácil de abrirlas, por lo tanto se contraen. Esto es verdadero. B. Los sólidos pueden sufrir deformaciones si se vence la energía que mantiene unidas a las partículas. Esto es falso, ya que si se venciera la energía que mantiene unidas a las partículas, el estado de agregación cambiaría. Por ejemplo, cuando pasas de un estado sólido a un líquido, vences la energía de que estén unidas las partículas y cambia de estado. Esto es falso. C. Los sólidos elásticos son aquellos que después de deformarse no recuperan la forma inicial. Esto es falso, ya que un sólido elástico sí recupera la forma inicial. Es como una liga, tú la estiras o la deformas. Cuando quitas ese esfuerzo, recupera la forma inicial. Y D. En los sólidos las moléculas vibran en posiciones fijas. Esto es verdadero, ya que las moléculas o partículas siempre están vibrando, siempre tienen esta vibración. Sin embargo, en el estado sólido se encuentran en posiciones fijas. En el estado líquido, las moléculas se encuentran juntas, pero son libres de moverse, vibran de forma aleatoria, moviéndose. Y en el gas también vibran de forma aleatoria. Sin embargo, en este ya no se encuentran juntas unas con otras las moléculas. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 14. Las siguientes representaciones del modelo cinético molecular ilustran los procesos de cambio de estado de agregación. Podemos ver la 1 son partículas juntas representando un sólido que pasan a unas partículas ya un poquito más sueltas, sin embargo aún juntas. Se puede ver que serían libres de moverse en estos espacios, por lo tanto es un estado líquido. Al cambio de sólido a líquido se le llama fusión. En el 2 vemos partículas igual unidas, pero libres de moverse en esos espacios, por lo tanto eso representaría un estado líquido. Y aquí las partículas ya están dispersas, no están juntas, libres de moverse, y es un estado gaseoso, por lo tanto de líquido a gas se le llama vaporización, evaporación, ebullición. Y en el 3 es un gas, ya lo habíamos visto, las partículas están sueltas y de forma aleatoria y pasan a un estado en el cual las moléculas están juntas pero se pueden mover libremente, que es un estado líquido. Cuando tú pasas de un gas a un líquido se le llama condensación. La respuesta correcta es el inciso D. 15. A un laboratorio llega una sustancia para ser analizada. Después de muchos estudios, se llega a la conclusión de que no puede ser separada de otras sustancias de ninguna de las maneras posibles que existen en un laboratorio. Esto incluye alguna separación física o separación química. Si ya no se pudo mover, si ya no se pudo separar, entonces se trata de una sustancia pura y es un elemento químico. Hay que recordar que las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos, pero en este caso, al ya no poderse separar de ninguna forma en un laboratorio, es un elemento químico. Inciso A. Pregunta 16. Relaciona las sustancias con sus ejemplos. El agua, sabemos que es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
El refresco es una mezcla, en el cual es una mezcla homogénea, ya que está mezclando azúcar, eh, dióxido de carbono y algunas otras eh, sustancias. Por lo tanto es una mezcla. C, arena y azufre. También es una mezcla, ya que la arena está mezclada con azufre. Se puede ver, son dos compuestos distintos, dos o más compuestos distintos mezclados. Y el ácido acetilsalicílico, que es una aspirina, es un compuesto. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Entonces, el compuesto es la unión de dos o más elementos, y una mezcla es la unión física, no cambian su composición, la unión física de uno o más compuestos, de dos o más compuestos. Pregunta 17. Relaciona el tipo de mezcla con ejemplos de materiales que le corresponden. El bronce, aleación de cobre y estaño. El bronce lo tenemos aquí. Como podemos ver, no se ve ninguna diferencia a lo largo del bronce, por lo tanto es una mezcla homogénea. El granito, que es una mezcla de cuarzo, mica y feldespato, lo tenemos aquí en la primera imagen. Podemos ver una diferencia de fases a lo largo de todo el volumen, entre colores negro o blanco, crema. Por lo tanto es una mezcla heterogénea. C, café con leche. Tenemos en la última imagen, vemos un líquido en el cual no se muestra diferencias, es continuo, de fase continua, por lo tanto es una mezcla homogénea. Y por último, la galleta con chispas de chocolate es una mezcla heterogénea, ya que se ven varias fases, que es la galleta y las chispas. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Entonces, homogénea quiere decir que no hay fases que se aprecien, es todo continuo como el bronce o el café. Y heterogénea si se observan unas fases fácilmente a la vista. (18) En la siguiente figura, ¿quién está preparando una mezcla homogénea? Antonio está preparando guisantes y garbanzos. Se pueden observar aquí los guisantes, los garbanzos de diferentes colores. Por lo tanto es una mezcla heterogénea. Y Sara está preparando agua y alcohol. Es una mezcla homogénea, ya que se ve una sola fase. Por tanto, la respuesta correcta es el inciso B, Sara. Pregunta 19. Método físico de separación de una mezcla de agua y alcohol. La cristalización es para separar un sólido disuelto en un líquido. Y por lo tanto la destilación es la respuesta correcta. Tú tienes agua y alcohol juntos. Calientas esta mezcla. El alcohol, al tener un punto de ebullición más bajo que el agua, que es de 72 grados Celsius, se evapora. Así que lo pasas por un enfriador. El vapor del alcohol lo enfrías y tú estás separando el alcohol. Va a tener un poco de agua, pero ya principalmente será alcohol. Y en el otro envase, en el recipiente donde tenías antes la mezcla, te va a quedar principalmente agua. Pregunta 20.
¿Qué método se emplea para separar componentes sólidos de una disolución homogénea mediante la formación de sólidos cristalinos? La filtración se utiliza para separar sólidos que no están disueltos dentro de un líquido. La evaporación es cuando tienes el líquido, separar un sólido de un líquido y el líquido tiene un punto de ebullición bajo. Y magnetismo es cuando tú quieres separar sustancias o partículas que reaccionan a un campo magnético. La cristalización consiste en concentrar, o sea, calentar, tratar de que el líquido en el cual se está disuelto se evapore, filtrar por si salen algunos sólidos y que queden los cristales en esa filtración. Se ve de esta forma en los cristales. Debido a que estaban disueltos y ahora el líquido se perdió en la concentración, la solubilidad de la sustancia va a disminuir y entonces se van a formar los cristales. Pregunta 21. Seleccione el enunciado que describe el método de cromatografía. Inciso A. Se utiliza para separar componentes de una mezcla compleja por su velocidad de adsorción selectiva. Adsorción es cuando se le queda pegado o se absorbe, queda pegado algo a una superficie. En esta imagen se puede ver cómo los colores se van degradando debido a que cada color tiene una adsorción diferente. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. La B no puede ser, ya que dice consiste en hacer pasar una sustancia por un filtro, el cual suspende el paso de la sustancia más sólida. Esto es porque las partículas sólidas son más grandes que los agujeros del filtro. Se emplea, inciso C, tampoco puede ser, ya que dice se emplea para separar líquidos donde los componentes tienen diferentes puntos de ebullición. Esto ya lo habíamos visto, es la destilación, como en la del alcohol y el agua. Inciso D tampoco puede ser, ya que dice que se emplea para separar dos líquidos inmiscibles con diferente densidad. Esto es como para cuando se quiere separar, por ejemplo, agua y aceite. Los pones dentro de un frasco y retiras la parte de arriba o la parte de abajo, ya que tienen diferente densidad y se separan, porque son inmiscibles. Pregunta 22. ¿Qué es el petróleo? Respuesta correcta, inciso B, una mezcla homogénea de hidrocarburos. No es heterogénea ya que no se observan diferentes fases. No es un compuesto. Petróleo es una mezcla homogénea de hidrocarburos. Mucho menos es un elemento. Pregunta 23. Un vaso con una bebida de sabor de 330 mililitros, suponiendo que la densidad de la bebida es de 1 gramo por mililitro, contiene 41 miligramos de cafeína. ¿Cuál es la concentración de cafeína en partes por millón? ppm significa partes por millón. Entonces tenemos los datos. La masa del soluto, 41 miligramos. El volumen de la disolución, 330 mililitros. Tenemos distintas fórmulas para las partes por millón. Una puede ser miligramos del soluto en kilogramo de la disolución, o miligramo de soluto en 1 litro de la disolución. Para utilizar la primera, tenemos que obtener la masa de la disolución para obtenerla en kilogramos. Entonces multiplicamos el volumen por la densidad, que es de 1 gramo por mililitro, y la dividimos entre 1000 para obtenerla en kilogramos. Y nos da un total de 0.330 kilogramos. Sustituimos miligramos de soluto, 41, kilogramo de disolución, 0.33, y nos da un valor de 124 partes por millón. Si lo queremos por la otra forma, obtenemos
los 330 mililitros, pero en litros. Para esto simplemente lo dividimos entre 1000 y nos da un valor de 0.33 litros. Sustituimos 41 miligramos sobre 0.33 litros y nos da un valor de 124 partes por millón. Por lo cual la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 24. ¿Cuál será la concentración porcentual de una solución sabiendo que 15 gramos de cloruro de potasio están disueltos en 65 gramos de agua? Tenemos los datos. Soluto 15 gramos, disolvente 65 gramos. El soluto es lo que se disuelve, el disolvente es el que está en mayor porción y la disolución es la suma de soluto y disolvente, como lo tenemos aquí. Entonces, soluto, lo que está en menor cantidad que el disolvente. De soluto tenemos 15 gramos de cloruro de potasio. De disolvente, masa de disolvente tenemos 65 gramos de agua. Nosotros queremos saber la masa de la disolución, que es 15 gramos de soluto más 65 gramos de disolvente. Nos son igual de 80 gramos de disolución. Tenemos la fórmula del porcentaje masa-masa, que es igual a la masa del soluto, que está en menor proporción, entre la masa de la disolución, la suma del soluto y disolvente, multiplicado por 100. Entonces tenemos que el soluto es 15 gramos, la disolución 80 gramos, multiplicado por 100 nos da un valor de 18.75%. Esto es el inciso C.